Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Este miércoles, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó su tercer informe de gobierno. La mandataria expuso los avances de la campaña de vacunación, la inversión en el sector salud, los resultados de programas sociales y el desarrollo de su estrategia de seguridad, entre otros temas. ¿Qué aciertos y pendientes destacan las y los panelistas de hoy? Y esta tarde, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó devolver el registro como partidos políticos nacionales a Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Partido Encuentro Solidario, luego de que perdieron su registro el pasado 6 de junio al no obtener el 3% de los votos. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión del tribunal? Veremos qué opina la mesa de miércoles. Y este domingo se realizaron las elecciones extraordinarias en Nayarit para elegir representante en el Senado, después de que Miguel Ángel Navarro dejó su escaño tras ganar la elección de gobernador en junio. Ganó la morenista Rosa Elena Jiménez con más de la mitad de los votos. ¿Qué representa para Morena esta victoria? Estos son los temas que discutiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Este miércoles, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó su rendición de cuentas a 3 años de gestión. Destacó la estrategia de atención por la emergencia sanitaria, las acciones en materia de seguridad y violencia contra las mujeres, así como movilidad y recuperación económica. Veamos en contexto. Este miércoles, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó su tercer informe de gobierno, con un enfoque a las estrategias implementadas para atender la emergencia sanitaria y de vacunación. Apuntó que el 95% de la población mayor de 18 años cuenta con esquema completo. Destacó también la inversión al sistema de salud en rubros como insumos, atención hospitalaria y contratación de personal, y programas sociales como el seguro de desempleo y apoyos a empresas familiares. Respecto a los avances en su programa de gobierno, dijo que la política austera permitió el ahorro de 800 millones de pesos, dinero usado para la creación de diversas instituciones como la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. En materia de seguridad, su estrategia está dividida en 4 ejes: atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia e investigación y coordinación, según dijo, para fortalecer la justicia y eliminar la corrupción. También destacó el desarrollo de herramientas digitales y aplicaciones para implementar políticas de gestión pública. Respecto a acciones contra la violencia de género, mencionó la creación de la Secretaría de Mujeres, la declaración de la alerta de género en 2019 en la capital para mejorar el acceso a la justicia de mujeres y niñas, y la implementación de programas sociales orientados a la seguridad de las mujeres. En cuanto a movilidad, dijo que su administración se ha centrado en 4 puntos: desigualdad en tiempos de traslado y condiciones de viaje, fragmentación de las instituciones, ineficiencia de la infraestructura e inseguridad. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder, ¿cómo estás? Hola Mariana, muy buenas noches a todas y todos. Bienvenido. Nos acompaña en esta ocasión Julieta Ramírez, diputada federal por Morena. Buenas noches, Julieta. Qué bueno que nos acompañas hoy. Muy buenas noches, saludos a todos. Bienvenida. Daniela Malpica, cofundadora de Justicia Transicional México y amiga de este programa. Bienvenida, Daniela. Hola, muy buenas noches. Qué gusto estar por acá. Y Leonardo Núñez, analista político. Bienvenido, Leonardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de poder estar con ustedes. Bien, pues bienvenidas, bienvenidos. Empiezo este primer bloque contigo, Eder, ya 3 años de la gestión de Claudia Sheinbaum al frente de la Ciudad de México. ¿Qué balance haces a 3 años de su mandato? Un primer punto. Más allá de los 3 años, creo que hay que hacer un balance de este año, porque tuvo un repunte en la buena percepción de la población muy significativo después de lo complicado que fue el tema de la pandemia y lo de la línea 12 del metro, que implicó un costo político muy alto para Morena en la Ciudad de México en la elección de este año, y para ella también en la percepción popular. Me parece que lo que hoy informó la jefa de gobierno tiene una intensidad muy particular, porque ya están empezando a verse reflejadas muchas de las obras, en la visión que ella tiene de cómo se debe ejercer la administración pública, siguiendo el ejemplo del presidente López Obrador de que no se permite en absoluto la corrupción. Y mucha gente dice, ¿con qué calidad moral? Si Bartlett, y bueno, el tema de la obra pública, de la obra de infraestructura del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México, la cantidad de parques e incluso de ríos
que ha llevado a cabo el gobierno de la ciudad, la nueva infraestructura de transporte, porque ya no es viable construir nuevas líneas del metro en la Ciudad de México, y entonces ahora se está apostando por este cablebús, que además garantiza que llegue a las colonias más marginadas de la Ciudad de México, que son las que están en los cerros que en algún momento fueron invadidos. La manera en la que ha trabajado para descentralizar la cultura, el acceso a vida digna, las áreas recreativas y las áreas verdes, rescatando parques como el de San Juan de Aragón, el cual agradezco yo mucho porque ahí privaba mucho la inseguridad. Era uno de los parques que tenemos aquí en la zona norte de la zona metropolitana, y es muy importante la forma en la que ha trabajado para que las colonias de la periferia se sientan representadas por el gobierno de la Ciudad de México, que no todo se quede en el centro, en el sur de la ciudad. Me parece que la jefa de gobierno hoy ha dejado muy claro con el informe que da que ella, si bien continúa con el paradigma de la 4T que llevó a cabo el presidente López Obrador de trabajar con austeridad y con una auténtica convicción de servicio público, ella le viene a aportar una visión de más profundidad a los temas de medio ambiente. Hoy habló de todos los proyectos que existen para hacer una economía circular, realmente circular, que Sí. haya ejercicios de reciclaje para que ahora también obras de infraestructura se puedan hacer con esta materia prima, por poner uno de los ejemplos. Y el programa Barrio Adentro, que me parece ha sido fundamental en la atención pandémica en las colonias populares, y no Sí. solamente para combatir la inseguridad en esa región. Impresionante el informe de gobierno de Claudia Sheinbaum. Daniela, Eder ya pone sobre la mesa algunos de los temas porque efectivamente su administración fue impactada en gran medida por el desplome de la línea 12 del metro y por otros temas que también me parecen relevantes, como lo son las marchas feministas, por ejemplo, y desde luego por la pandemia de COVID-19 que afectó a todo el país. ¿Qué decir a 3 años de su sexenio? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y qué balancearías? ¿Qué destacas de su informe? Bueno, primero, pues muchas gracias por la invitación y por estar aquí de nuevo. Creo que para mí, en lo que me gustaría centrarme el día de hoy, es un aspecto positivo, por ejemplo, del manejo de la pandemia, que al día de hoy tenemos el 95% de adultos mayores de 18 años con el esquema completo de vacunación, e incluso anuncian ya que empieza un refuerzo ante las nuevas variantes del COVID, lo cual veo sumamente positivo. No obstante, creo que sí es importante recordar el manejo que hubo en el pico o durante la crisis, justamente de diciembre y enero de 2020, transitando hacia 2021, que justamente al tratar de no crear una confrontación entre lo que se estaba diciendo entre las fuerzas, entre el gobierno federal y el gobierno local, pues vimos una reacción tardía para poder cerrar de cierta manera la economía, lo que generó pues muchísimos contagios y desafortunadamente muchas muertes, ¿no? Creo que ahí podemos ver como un balance. Y otro punto importante que a mí me gustaría detenerme, pues es precisamente en el tema de las acciones feministas, ¿no? Por más que la jefa ahora destaca acciones contra violencia de género, menciona la creación de la Secretaría de la Mujer, que continúan con la declaración de la alerta de género de 2019, la implementación de diversos programas sociales orientados a la seguridad. Pues esto no es una realidad que estemos sintiendo las mujeres o el movimiento feminista, y que esto contrasta mucho en cómo se han recibido y se han atendido justamente las demandas del movimiento, sobre todo en marchas y en manifestaciones, ¿no? Y encuentro, contrastando con lo que se plantea en el informe, pues muy desafortunadas algunas declaraciones de la jefa de gobierno, como el asociar el movimiento feminista con la destrucción de las manifestaciones, el decir que en donde ha habido ciertas quemas eso representa fascismo,
Me parece que precisamente el asociar al movimiento feminista a este tipo de movimientos violentos y no abrir a una comprensión mucho más grande, que estoy segura que en el fondo ya la tiene, me parece pues un desacierto. Bien, Leonardo, con lo que ya ponen sobre la mesa tanto Eder como Daniela, ¿cómo ves tú cómo llega la jefa de gobierno a la mitad de su administración? Una persona que podría ser una candidata de Morena para el 2024, de acuerdo con las encuestas. ¿Qué balancearías tú? Bueno, creo que resulta muy atinado que ella sea la candidata o quien apunta a ser la candidata principal de Morena, porque muchos de los problemas que se identifican en la administración pública federal desafortunadamente se replican y siguen existiendo con mayor intensidad, incluso en algunos casos dentro del gobierno de la Ciudad de México. A mí me encantaría vivir en la ciudad que describe Ever, me encantaría que la realidad fuera tan alegre, pero cuando vemos los números reales, las cifras y más allá de las percepciones o el cherry picking de resultados específicos, es cuando empezamos a ver una ciudad que contrasta con esta excesivo y desbordada confianza, ¿no? La primera cifra es, la pandemia claramente tuvo efectos negativos, ¿no? Y uno de los puntos principales es hoy tenemos más pobres de los que teníamos antes de que empezara el sexenio. Una disculpa por el ruido, pero pues como sabrán estoy en el campamento del CIDE y pues me tuve que mover para que no se escuchara peor, pero bueno. Había 152,000 personas pobres en situación de pobreza extrema en 2018, el 1.7% de la población. Hoy en 2020 tenemos 400,000 personas en pobreza extrema, 4.3% más. Eso es un incremento que contrasta con otras ciudades, con otros estados donde se manejó de diferente manera. Entonces, a pesar de que hubo un intento con algunas políticas específicas para atender a algunas personas, no fue suficiente y hoy tenemos un retroceso en los niveles de pobreza que va aparejado con otros números. En 2018, el 20.1% de la población de la Ciudad de México no tenía acceso a los servicios de salud. Ahora eso ha incrementado hasta 26.7%. Y con ese podemos seguir repitiendo algunas otras cifras que ponen en evidencia que la Ciudad de México empezó a tener resultados que se señalan y se presumen como que se atendió a la población más pobre, pero cuando vemos los resultados reales vemos que no es así. Y creo que uno de los puntos específicos donde hace agua ese discurso, por ejemplo, es sobre presumir sobre los programas sociales. Si revisamos, efectivamente, hoy se gasta más en programas sociales en la Ciudad de México, pero el problema es que como han sido estrategias no focalizadas en la población más pobre, con más necesidades, hoy esos programas no llegan a quienes más los necesitan. Y entonces la población que no es pobre y no sufre ningún tipo de vulnerabilidad, ya sea por derechos sociales o por ingreso, aumentó los apoyos que capta. Antes de la pandemia recibían el 16.2% del total y hoy es 36.1% del total. Resulta que la política social de la Ciudad de México, al igual que en el nivel federal, es profundamente regresiva porque está llevando más dinero a las personas que tienen más recursos en lugar de llevarlas a quienes más lo necesitan. Y podríamos seguir repitiendo una multiplicidad de cifras que solamente muestran que en las cifras tenemos un gobierno que ha dejado abandonados a los más pobres y que también, pues por lo mismo, no es sorpresa los resultados electorales con los que se enfrentó en 2021. Eder, levanta la mano, vamos a escuchar primero a Julieta. Julieta, contrapunto, ¿qué lectura le das tú a la administración Sheinbaum y qué reaccionarías a lo que dice Leonardo? Bueno, en relación a lo que dice Leonardo, me parece una repetición al ritmo que marca la oposición, en donde solamente se memorizan las mismas cifras y las van repitiendo en cada oportunidad que tienen de una forma muy simplista. ¿Qué digo yo? Bueno, la jefa de gobierno llega a su tercer informe a la mitad de su camino como una gobernadora fuerte, la segunda mejor evaluada en todo el país y además con un repunte en su nivel de aprobación. ¿Cuál es lo interesante del repunte de su nivel de aprobación? En primer lugar, aunado a todo lo que comentaron ya mis compañeros sobre los logros específicos de la doctora en materia de movilidad, en materia de medio ambiente, en materia de prevención a la violencia de género y en un sinfín de programas sociales y de la atención a la pandemia por COVID-19, bueno, sabemos de la tragedia que se vivió en Ciudad de México, que afectó también al proceso electoral y que por supuesto afectó a decenas de familias. Y no dejaré de señalar en este preciso
punto que la oposición jugó enormemente con el dolor de esos familiares, con la tragedia, mediatizó este proceso tan doloroso para estas familias y sin embargo en una sociedad tan crítica como en la Ciudad de México, una sociedad tan preparada y tan consciente, la doctora Claudia, después de un plan específico para atender la problemática de la línea 12, bueno, repunta. ¿Y esto qué quiere decir? Que es una excelente servidora pública, creo que eso no está en duda y eso no está a discusión, sus capacidades como gobernante. Y bien, a la mitad del camino, la mayoría sigue respaldando el proyecto político que ella representa, tan es así que si hoy fueran las elecciones a jefe de gobierno en la Ciudad de México, Morena tiene un 51% de intención del voto, es decir, 30 puntos adelante del segundo lugar, que en este caso sería el PAN. El que la ciudadanía pretenda refrendar la confianza de el proyecto político quiere decir que la doctora Claudia Sheinbaum en estos números ha hecho un excelente trabajo apegado a los lineamientos de la transformación, de la cuarta transformación de México. Eder, levantaste la mano Sí. y también me gustaría preguntarte qué pendientes encuentras en la administración actual de la jefa de gobierno. Un montón de pendientes. Déjame primero le respondo a Leonardo. Yo no vivo en la Ciudad de México, yo vivo en Tlalnepantla, Estado de México. Aquí hay un fantasma de gobernador y doy fe de la gran diferencia que hay entre el trabajo que hace la doctora Claudia Sheinbaum y lo que sucede aquí en el Estado de México. Un día te invito a que te des una vuelta por estos lugares. No es mi percepción, además, es la del 61% de la población que sí vive en la Ciudad de México, que aprueban de manera muy fuerte el buen ejercicio de gobierno de la jefa de gobierno. Sobre el tema de la violencia de género, solo un dato, aunque coincido que hay temas que se tienen que atender de cómo convivir con las manifestaciones, creo que las manifestaciones en general, no solo las feministas que suceden en la Ciudad de México, no son por temas de la Ciudad de México y por lo tanto deben ver cómo gestionarlo. Pero un dato duro, la Ciudad de México ha reducido en estos 2 años el 25% de la violencia feminicida, a diferencia del resto de los estados de la República. La jefa de gobierno, con los colectivos feministas, con las organizaciones, con activistas y académicas, han implementado políticas públicas que se tendrían que estar revisando en el resto de los estados de la República. Y me parece que es muy relevante, fíjense, el nivel de legitimidad de Claudia Sheinbaum es tan fuerte su legitimidad, que hasta Vicente Fox le exige que resuelva los problemas de inseguridad del Estado de México, para que se den una idea de lo que representa el buen gobierno de Claudia Sheinbaum. El principal pendiente ya no nos dijiste. Tiene que continuar con la recuperación económica. Quintana Roo y Ciudad de México, por ser estados turísticos y de servicios, son de los que se vieron más afectados por la pandemia. Efectivamente hubo, como en el resto del mundo, un aumento de las personas en pobreza. Ahí es donde están las tareas pendientes de la jefa de gobierno. A ver, me queda muy poquito tiempo, pero Leonardo, por alusiones personales, contrapunto para cerrar el bloque. Pues solamente repetir que resulta muy llamativo que el principal indicador de éxito es la popularidad de la jefa de gobierno, como si estos fueran los resultados reales. Tenemos más de 250,000 de más capitalinos que cayeron en la situación de pobreza, 240. Como en el resto del mundo, Leonardo. La situación en la Ciudad de México fue mucho peor y la caída, si revisamos los datos de la mucho peor que desde antes de que cayera la pandemia. Cayó peor que en la pandemia por la falta de políticas. Y además, el deterioro en el acceso a los servicios de salud desde el inicio del gobierno fue antes de que empezara la pandemia. El porcentaje de personas que tenía carencias sociales pasó de 20.1% a 21.9% antes de que empezara la pandemia. Esto solamente agravó las fallas que venían desde antes. Lo heredó de los gobiernos que paradójicamente están también hoy dentro del propio gobierno. En fin, no tenemos que hablar sobre eso, sino sobre los números y los resultados. Entonces creo que tenemos un montón de pendientes donde, claro, está muy padre que aplaudamos que la jefa de gobierno es muy popular y que la gente la
aplaude porque está en campaña permanente ahora de la mano con el presidente, pero Sí. los resultados pues claramente son muy diferentes a la popularidad. Bien, pues se puso bueno el debate, pero tenemos que ir a una pausa. Tenemos otros temas en la agenda. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó no regresar su registro a 3 partidos políticos. ¿Qué alcances puede tener su determinación? Escucharemos la opinión de nuestros panelistas en Punto y Contrapunto. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvieron no devolver el registro a Fuerza por México, Partido Encuentro Solidario y redes sociales progresistas, todos partidos de reciente creación, por no haber alcanzado el mínimo del 3% de los votos totales en las elecciones del 6 de junio. Las causas que alegaban estos partidos para flexibilizar el mínimo de votos necesarios eran válidas. Veamos en contexto. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó este miércoles la decisión del Instituto Nacional Electoral de cancelar el registro como partidos políticos nacionales a Fuerza Social por México, redes sociales progresistas y Partido Encuentro Solidario por no haber alcanzado el mínimo de votos necesarios. El pasado 6 de junio, los 3 partidos perdieron su registro tras no obtener el 3% de los votos emitidos en las elecciones del pasado 6 de junio. Los 3 impugnaron esta medida aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Los proyectos de resolución fueron presentados por el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón y los magistrados Indalfer Infante y Janine Otálora. El magistrado Infante planteó devolver el registro a Fuerza Social por México, atribuyendo a la pandemia la pérdida de votos. Según el proyecto, el 2.5% de los votos que obtuvo este partido serían suficientes para considerar que mantuvo una condición de representatividad o competitividad razonable. En el artículo 41 de la Constitución se señala que el partido político que no obtenga el 3% de los votos emitidos en elecciones federales perderá su registro. Los otros 2 proyectos plantearon que redes sociales progresistas y Partido Encuentro Solidario desaparezcan. El proyecto elaborado por el magistrado Rodríguez Mondragón señala que redes sociales progresistas no se vio afectado por las causas que señaló en su impugnación. Redes sociales progresistas argumentó que no alcanzó los votos requeridos por razones extraordinarias como la pandemia, la violencia generalizada en las elecciones y la entrega tardía de su registro. En el caso del Partido Encuentro Solidario, la magistrada Otálora consideró que este partido no presentó argumentos o pruebas para revertir la decisión del INE. Punto y contrapunto. Segundo bloque de la noche, empiezo contigo, Leonardo. ¿Cómo viste la discusión en el Tribunal Electoral esta tarde y su decisión para no devolver el registro a estos 3 nuevos partidos políticos? Se había argumentado, y en parte el argumento que sustentó esta decisión fue que el artículo constitucional que efectivamente establece que los partidos deben obtener el 3% de los votos emitidos para poder conservar su registro, pues no es interpretable, y de hacerlo alteraría el orden constitucional. ¿Es así? ¿Cómo lo ves tú? Así es, esto me parece una decisión de mínima decencia y congruencia, ¿no? Como bien mencionas, el artículo 41 de la Constitución es muy claro sobre que para mantener su registro, un partido político tiene que obtener más del 3% de los votos y no había lugar a una interpretación a modo. Llama la atención que quienes empujan esto, pues son también partidos que no es la primera vez que son cuestionados, desde su origen tenían grandes problemas. El caso de Fuerza por México es uno de los que me parece más elocuente. Detrás de este partido está de manera evidente el senador de Morena, Pedro Aces, como líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. El tribunal ya le había dado su registro a pesar de que no había identificado financiamiento ilegal la intromisión de personas que pertenecían a un sindicato ligado a un senador de Morena que estaba tratando de ilegalmente tener un partido político. El caso de redes sociales progresistas pues es muy claro también la liga con el Baster Gordillo. Y esta decisión pues claramente es lo mínimo que podría esperarse con decencia, porque pues estaba empujando una interpretación que en palabras de los especialistas en derecho electoral se denomina como garantismo espurio, que es tratar de estirar la liga al máximo, y en este caso pues el argumento era que había una situación especial, como si todos no hubiéramos estado en esta situación especial por la pandemia, y que si no hubiera habido pandemia seguramente se hubieran alcanzado más del 3%, pero pues la población no los decidió favorecer con su voto y pues no había lugar a ninguna interpretación alternativa, y es lo mínimo que democráticamente podría esperarse. Julieta, ¿coincides con esta lectura? Efectivamente, los magistrados expusieron y argumentaron que pues la pandemia afectó finalmente a todos los partidos por igual,
y por eso es que este argumento por parte de los partidos que impugnaron pues no era válido. ¿Qué decir sobre su decisión? ¿La celebras también? ¿Y qué implica para el sistema de partidos en nuestro país? Así es, bueno, esto lo resumo muy brevemente a decir que el pueblo pone y el pueblo quita. Ese es el sistema partidista que tenemos, el que debemos seguir. En primer lugar, aplaudo también la anticipación de la Cámara de Diputados, que el día de ayer, por medio de la Junta de Coordinación Política, se presentó ante el Pleno una propuesta para exhortar al Tribunal Electoral a que garantizara los principios constitucionales en materia de certeza jurídica, legalidad, objetividad y, por supuesto, que se respetara el artículo 41 de la Constitución, donde únicamente aquellos partidos que tengan más del 3% de porcentaje de votos son los que pueden continuar en próximas contiendas. Ahora bien, recordemos que todos los partidos políticos tienen procesos y procedimientos, requisitos que hay que cumplir antes de constituirse, es decir, asambleas, número de afiliados, etcétera, e incluso también los independientes, los candidatos independientes deben de pedir permiso, por así decirlo, antes de participar. Le deben de pedir permiso al pueblo de México. Así que lo que tiene que imperar en estos casos es, para que un partido político exista o desaparezca, es la voluntad popular y punto. Ahora bien, había un argumento curioso que respecto a la pandemia, que debido a la pandemia no se pudo obtener un alto porcentaje de votos, y bueno, la elección intermedia anterior, que fue la elección del 2015, hubo un porcentaje de participación del 47%, y en esta elección intermedia hubo un porcentaje de participación general del 52%, es decir, aún con pandemia incrementamos la participación ciudadana en este proceso electoral, que además estuvo álgido, muy concurrido, las elecciones más grandes en toda la historia, que también fomentaron la participación ciudadana. Entonces creo que definitivamente no se cumple con este supuesto que comentaba la defensa de sus partidos políticos. Y la magistrada Yanin comentó que la contingencia sanitaria no justifica la modificación de las reglas de la propia contienda electoral. Entonces celebro que el Tribunal Electoral ya no esté realizando este tipo de resoluciones a modo, y que nunca más volvamos al tiempo pasado donde no se castigue, no se sancionen las tarjetas Soriana, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto, y ese tipo de cosas que estaban extralimitando las facultades de interpretación de los magistrados. Daniela, ¿celebras también esta decisión? Pues por lo pronto se rectifica la decisión del INE de quitarle el registro a estos tres partidos que no podrán contender por lo pronto en las próximas contiendas nacionales, a nivel nacional. ¿Qué decir al respecto? Pues mira, creo que este va a ser uno de los rubros en los cuales probablemente todas y todos estemos de acuerdo acá. Claro que celebro que no se les haya retirado, o más bien que se haya llegado al consenso de que no se les debía dar el registro debido a que no alcanzaron el 3% de los votos. Creo que el pretexto de la pandemia pues queda un poco fuera de lugar, y claro que celebro que se quedara el magistrado Infante solo en este argumento. Creo que es importante también aquí recordar un poquito cómo es que ellos que les afectó la pandemia, ¿no? Porque creo que no solo fue en el tratando de argumentar que era el si salimos o no salimos a votar debido a la pandemia, que ya fue abordado, sino también en el tema del registro, ¿no? Entonces, aquí hay que recordar que el INE les había dado esta solicitud en septiembre de 2022 en lugar de junio, lo cual lo pone solo un par de meses de retraso, que no me parece que sea realmente como significativo. En el caso de Fuerza Ciudadana, de Fuerza por México, hubo todavía un retraso mayor de un mes, que lo llega a un tope como de 3 meses, debido justamente a que el INE había negado el registro, ¿no? Y fue el mismo tribunal el que le regresa el registro para que pueda competir en la contienda, ¿no? Entonces, pues aquí creo que lo que deberían haber aceptado estos tres partidos es que, pues bueno, el electorado habló, ¿no? Y por último, referirme un poco al tema de la violencia generalizada, que también fue utilizada como argumento para alegar que
que sí debería contarse el aumento de los votos. Y pues aquí decir dos cosas muy concretas, ¿no? La primera es que la violencia que se ha venido viviendo, no solo en estas elecciones, sino en pasadas, principalmente ha sido en contra de las y los candidatos locales, ¿no? No necesariamente en contra de la ciudadanía al momento de ir a ejercer el voto, ¿no? Entonces, con esta diferencia, pues realmente me parece que el argumento de la violencia como desincentivante a que nosotros hubiéramos salido a votar y por eso no alcanzaron el 3%, pues se queda completamente sin fuerza, ¿no? Otra cosa va a ser, y creo que es un tema urgente, cómo atendemos en conjunto el tema de violencia que sí existe al momento de las candidaturas locales. Eder, ¿cómo lo ves tú? Se argumentó también el tema de la representatividad de los partidos políticos, que efectivamente es necesaria para que puedan tener una participación política viable. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué implicaciones tiene esta decisión del tribunal? Tiene muchas implicaciones. Fíjate, yo no le había dado seguimiento al tema porque me parecía muy absurdo que apelaran una decisión que todo el mundo sabemos. Si no logras el 3%, no mantienes tu registro. Si no tienes la cantidad mínima de afiliados que marca la ley, pierdes tu registro, como ahora está en peligro Acción Nacional. El argumento de que le afectó especialmente a estos tres partidos la pandemia es tan absurdo como sostener que a una ciudad la pobreza le afectó especialmente como la pandemia con respecto al resto del mundo. Es irracional. Ya Leonardo decía hace ratito cómo algunos de estos partidos, dos específicamente, se constituyeron para jugar a las fuercitas con Morena. Y destaca, por supuesto, el tema de Fuerza por México. Me parece, y lo vamos a ver en el segmento que viene también, que hay un nivel de politización de la población muy grande, que están muy cansadas las personas de estos partidos que no abonan nada a la democracia y que solamente se hacen para seguir brincando de cargo en cargo. Y me parece que en las implicaciones, que fue tu pregunta, me parece que es un mensaje muy claro para esas personas que quisieron pegarle a Morena desde dentro del movimiento, pues para que vean que en realidad no tienen tanta fuerza como decían, que la fuerza del obradorismo no está a expensas de algunos de sus liderazgos que de pronto se quieran ir. Eso me parece que es muy rescatable. Y ya por último, yo creo que esta decisión que acaba de tomar el tribunal, que era la más lógica, se hubiera coronado si hubieran tomado una decisión similar con el tema del Partido Verde y con el tema de la candidatura de Samuel García, donde se comprobó que hubo un exceso de gastos de campaña y que no se transparentaron todos los ingresos de su campaña. Entonces, sí, me parece muy bien esta decisión. Me hubieran gustado que se acompañara con otro tipo de decisiones. Leonardo levanta la mano. Tenemos tiempo para un último punto para irnos a corte. Sí, solo mencionar que agradezco y es agradable ver que hay coincidencia, pero también creo que no deberíamos estar pasando por estos sustos, ¿no? Y eso también es una parte con la que me quedo de esto. Era tan evidente que no habían alcanzado el umbral electoral, pero una vez que se empujó y llegó al Tribunal Electoral, pues todos tuvimos el nervio, porque si revisamos el trabajo de la publicación, por ejemplo, de los doctores Javier Martínez y Juan Jesús García Onofre del Tribunal Electoral, pues sabemos que cuando entra una decisión a esa institución en particular, todo puede suceder, ¿no? Y pues estos partidos que claramente no representan a nadie más que a ciertos grupos de poder, ¿no? Sí. Pues deberían haber quedado en el mucho, pero pues estamos sudando esas calenturas que deben sudar. Y pues estos partidos también no surgieron del aire, ¿no? Surgieron de grupos específicos ligados directamente al poder, ¿no? Y creo que también hay que señalar eso. Estos no son grupos de ciudadanos que tuvieron que enfrentar adversidad, no, todos estos son grupos directamente relacionados al poder. Un poco de estabilidad por fin al interior del tribunal y por lo pronto en esta mesa hubo consenso. Vamos a una pausa. En Nayarit hubo elecciones extraordinarias para elegir senador, pero con una muy baja participación de los electores. Rosalena Jiménez de Morena ganó con el 52% de los votos. Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.
Regresamos a Punto y Contrapunto. Con apenas el 14.6% de participación, este domingo se realizaron las elecciones extraordinarias en Nayarit para elegir a un senador. Ganó la morenista Roselena Jiménez con el 52% de los votos. Detrás de ella quedó el candidato de Movimiento Ciudadano, Ignacio Flores Medina. Estos comicios se realizaron de manera extraordinaria porque Miguel Ángel Navarro dejó su escaño tras haber ganado la elección a gobernador en Nayarit en junio pasado. No tenía suplente. Ahora el Senado quedará integrado por 62 senadores de Morena, 21 del PAN, 13 del PRI, 8 de MC, 6 del Partido Verde, 4 del PT, 4 del PES, 3 del PRD, 5 del Grupo Plural y una sin partido. Esta semana el presidente López Obrador anunció un plan de apoyo para Nayarit que contempla ayuda en seguridad, salud, programas sociales, infraestructura y recursos financieros. Durante la visita, el gobernador Navarro dijo que la entidad vive en la angustia ante las diversas deudas y la grave situación financiera de la entidad. Navarro informó también que su administración tiene una deuda a largo plazo por 1.800 millones de pesos y una a corto plazo por 300 millones. Además, deben 2.625 millones al SAT, 442 al ISSSTE y al Infonavit, 850 a los servicios de salud, 1.900 a los servicios de educación pública del Estado y 1.500 a la Universidad Estatal. Último bloque de la noche. Comienzo contigo ahora, Julieta. Una victoria para Morena en el Senado de la República. Y es la primera elección extraordinaria que se realiza para elegir una senaduría en el país. ¿Qué destacas de este ejercicio en Nayarit y de los resultados? Bueno, en primer lugar, destaco que es una estrepitosa pérdida para el panismo en las elecciones de Nayarit. Después de haber tenido gobernador panista, dejan pues un resultado muy lamentable. Es el resultado también de un partido político sin rumbo, sin definición, de un partido político que tiene a un ex candidato a la presidencia prófugo de la justicia, a un partido político que tiene como dirigente a Marco Cortés, quien admite que en las próximas elecciones tiene cero esperanzas de ganar una gubernatura. Es el resultado de un partido político que es empleado de Claudio X González y de un partido político que se reúne con Vox un día y que al día siguiente se dan golpes de pecho diciendo que van a cambiar. Pues imagínense, el PAN había ganado la gubernatura en Nayarit en el 2017, la pierde en el 2021, la gana Morena y finalmente en estas elecciones extraordinarias a una senaduría, pues terminan con el 2.5% de los votos, es decir, en un quinto lugar. Lamentablemente creo que este partido se tiene que sentar y reflexionar porque se la pasan vociferando y difamando todo el tiempo a Morena y sus aliados, pero creo que el día de hoy están guardando silencio ante estos resultados electorales. Y mientras tanto, nosotros le deseamos todo el éxito a la senadora de Morena y que se integre a la bancada para que sigamos trabajando en conjunto en el Congreso de la Unión a favor de la transformación de México. Morena ganó 11 de 15 gubernaturas en las elecciones anteriores, 19 congresos locales, ganó 692 municipios, la mayoría en el Congreso de la Unión, 13 capitales en el país. Entonces, bueno, por esta parte celebro un triunfo más de Morena y celebro también el plan que se ha anunciado para Nayarit, para rescatar a esta entidad de las problemáticas financieras y de materia de seguridad. Daniela, una elección extraordinaria en donde solo participó el 14% de la población, una participación muy baja. Se decía o había quien opinaba que ganó más bien el abstencionismo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué decir de este ejercicio y quién gana y quién pierde? Evidentemente, además de Morena haber ganado este escaño en el Senado. Pues mira, creo que yo me uno a decir que ganó el abstencionismo. Creo que si revisamos un poco cómo fue el proceso desde la apertura y el inicio de las campañas, pues fue muy poco tiempo, entendiendo que es una elección extraordinaria. Y que esto evidentemente tuvo una repercusión en que la ciudadanía se involucrara y saliera a votar por una senaduría, ¿no? Ya veíamos un poco hace rato que las elecciones intermedias siempre sufren una baja, pues una elección extraordinaria lo reflejó un poquito más, ¿no? Y por el otro lado creo que también puede reflejar un poco la apatía que hay en torno a nuestro sistema político y en torno a los partidos, ¿no? En general.
retomar un poco estas declaraciones del gobernador Navarro, ¿no? En el que dice que la ciudadanía de Nayarit vive en la angustia entre diversas deudas y situación financiera, pero no retoma la grave crisis de violaciones a derechos humanos que hay en esa entidad, ¿no? Y que es parte como de esta herencia y que siempre queda soslayada atrás de temas pues económicos y financieros. Nayarit al día de hoy tiene una cifra de 4.115 homicidios dolosos, tiene un total de 1.274 desapariciones, tiene incluso la misma Comisión Nacional de Búsqueda, el primer examen o análisis de contexto que realiza entre sus muchas facultades es sobre el estado de Nayarit. Y pues esto queda relegado entre las preocupaciones que tiene la entidad, ¿no? Habrá que ver cuál es este nuevo programa para ayudar a la entidad que anuncia el presidente López Obrador, pero la verdad a mí me suena pues muchas veces a refrito de programas que ya se han intentado en otras entidades, ¿no? Como fue el plan de rescate en Michoacán en su momento, justamente cuando hubo un pico, uno de los muchos picos que ha desafortunadamente vivido esa entidad, en el cual también se hizo un plan ad hoc, en el cual la respuesta fue más militarización, que eso hemos visto como una constante de esta administración, y en el cual no necesariamente todos los programas sociales se reflejaron en la disminución de la violencia ni en revertir las deudas o los problemas financieros de la entidad. Bien. Eder, una oportunidad perdida para la oposición de conseguir un escaño más en el Senado. ¿Cómo lo ves? Y qué decir de lo que ya pone sobre la mesa Daniela, el tema de este plan de apoyo en Nayarit y el contexto de seguridad que se vive allá. Más que oportunidad perdida de la oposición, creo que se está profundizando la crisis de la oposición. Este fin de semana se dieron a conocer dentro de la militancia panista de Aguascalientes los resultados de las encuestas de las precandidaturas para la gubernatura de Aguascalientes, y eso generó una profunda disputa interna en Acción Nacional. Cada vez se nota más dividido este partido porque hay quienes sostienen con base en los números que la ciudadanía no está de acuerdo con la alianza amplia que Marco Cortés ha propuesto, ha llevado a cabo, y hay al final de cuentas una crítica muy fuerte por los resultados que están obteniendo en todas o en la mayoría de las elecciones estatales del país. Por supuesto que esta crisis se agudiza con miras no solamente a la elección del 2022, sino también al tema de la reforma eléctrica. Entre más profunda sea la crisis de Acción Nacional, menos garantías tiene el PRI de poder continuar en esa coalición, y eso también puede rebotar en el tema de la reforma eléctrica. Me parece bien injusto que digamos que en esta ocasión ganó el abstencionismo. Es una candidatura a senador. Las senadurías se eligen con las elecciones presidenciales. Acaba de suceder la elección a gobernador y la participación estuvo por ahí del 55%. No es lo mismo una elección en términos de estructuras, en términos de publicidad, en términos de presencia territorial, una candidatura al Senado acompañada del candidato presidente de la República a una candidatura sola por sí misma. En ese sentido, creo que tiene un gran valor este resultado, y sin embargo sí debe llamarle la atención a toda la oposición que salvo Movimiento Ciudadano, el resto sí fueron derrotados por la cantidad de votos nulos, ¿no? Eso está bastante peculiar, sobre todo en el caso de Acción Nacional. Lo que la ciudadanía está demostrando, y también con lo que hablábamos del segmento anterior, es que no les gusta el tema del pragmatismo electoral. Si se dieron cuenta, en el 2018, a Morena la población votó a favor de nuestro partido, pero avasallantemente, y sin embargo le quitó el registro al PES. La misma ciudadanía. En este proceso del 2021, todas las gubernaturas donde Morena postuló a candidaturas
propias del movimiento, gente que nació en este movimiento políticamente, que tiene los principios de este movimiento, son quienes ganaron las gubernaturas, incluido Baja California Sur, en donde todo el mundo nos daba por derrotados, y las candidaturas con perfiles que no eran propiamente de nuestro movimiento fueron muy castigadas por la ciudadanía. Lo mismo le está pasando a Acción Nacional con su alianza con Claudio X González, ¿no? Que ahora están supeditados al empresario Junior y entonces creo que eso es lo que está generando un conflicto muy fuerte, además de que el PAN en Nayarit convirtió al Estado en una fosa clandestina, nos metió en una crisis humanitaria terrible. Y yo espero de corazón que la estrategia del presidente López Obrador y del gobernador Navarro sí funcione. Habrá que darle tiempo a que empiecen a trabajar. A ver, Daniela, levanta la mano. Vamos a escuchar primero a Leonardo. Leonardo, una crisis en la oposición es lo que dice Eder. ¿Coincides con esta lectura o cómo viste tú los resultados en Nayarit? Creo que llama mucho la atención que Julieta y Eder omiten uno de los temas fundamentales, que es por qué acabamos metidos en esta crisis, ¿no? Porque quien ocupaba el escaño originalmente era Miguel Ángel Navarro, que saltó como candidato a gobernador y ahora ha ganado, pero se quedó sin suplente. Y el gran tema es por qué el suplente no pudo tomar posesión del cargo, pues porque el suplente, que se llama Daniel Sepúlveda Árcega, fue declarado por el Tribunal Electoral como inelegible. ¿Por qué? Porque lo pusieron en esa posición a pesar de que estaba violando abiertamente la ley, porque él era ministro religioso de un grupo de la religión cristiana y no cumplía con los requisitos de la ley de asociaciones religiosas, de que se debía de haber separado de ese trabajo 5 años antes de la elección. Y esto es un fenómeno mucho más grande, ¿no? Morena ha colocado a una gran cantidad de ministros religiosos dentro del gobierno, les ha entregado candidaturas, y en este caso, por mencionarte algunos casos nada más, ¿no? Puedes revisar cuántos hay en los servidores de la nación. Te invito a revisar las investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, para que veas cómo ahí, por ejemplo, José Farelas Pacheco, hijo de Arturo Farela, líder y fundador de la Asociación de Iglesias Evangélicas, cobra 73 mil pesos como coordinador regional del programa de servidores de la nación, Secretaría de Bienestar. Y como ese tenemos múltiples casos. Que otra vez, no me quieras desviar del tema, el punto es, él tenía esa posición porque era un ministro religioso, porque a Morena no le importa violar la ley y no le importa que se tenga que hacer una elección extraordinaria, ¿no? Y que los ciudadanos tengan que pagar por una siguiente elección donde, claro, gana el abstencionismo, ¿no? Pero por una situación que se desató porque Morena forzosamente quiere introducir y quiere violar y desdibujar esa línea entre la iglesia y el Estado, ¿no? Que tantos años nos ha costado, ¿no? Entonces, detrás de este conflicto también está ese gran problema del cual convenientemente, ¿no? Pues no quieren hablar. Bien. A ver, nos tenemos que ir a corte, pero Daniela, 30 segundos para cerrar el programa. Pues rapidísimo, creo que esta crisis humanitaria que dicen que heredan, pues al final del día la administración federal ya lleva más de 3 años, el número de homicidios dolosos no ha disminuido ni en Nayarit ni a nivel federal, el número de desapariciones tampoco ha disminuido a pesar de que el presidente sale a decir eso de manera dolosa en las mañaneras. Entonces, pues yo tendría mucho cuidado en decir que esto es nada más una crisis de la oposición, una crisis humanitaria que causó la oposición, porque pues escupir esa declaración pues probablemente va a ser algo que le va a recaer a Morena al no tener resultados concretos. Bien, pues se nos fue el tiempo desafortunadamente. Tenemos que hacer una pausa y regresamos ya con la paparrucha de esta noche. Y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas. Regresamos con la paparrucha de esta noche. La semana pasada, los Centros de Control y Prevención de Estados Unidos anunciaron un nuevo requisito para ingresar a este país por vía aérea. Esto después de que se registró el primer caso de Omicron, la nueva variante de COVID-19. Si en el periodo de Navidad tienes planeado un viaje a este país, deberás presentar una prueba negativa de COVID realizada máximo un día, es decir, 24 horas antes de tu viaje. Antes, la prueba podía tener hasta 3 días de haber sido realizada. Además del uso obligatorio de cubrebocas y presentar tus documentos oficiales, también deberás presentar un comprobante que certifique que recibiste el esquema completo de vacunación. Ojo, recuerda que Estados Unidos solo reconoce las vacunas validadas por la Organización Mundial de la Salud, es decir, Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm
Covaxin y Sinovac. Estas medidas entraron en vigor desde este lunes. El gobierno estadounidense también suspendió la entrada de extranjeros que viajen desde 8 países del sur de África, donde se detectó Omicron, aunque esto no necesariamente significa que ahí surgió. Recuerda que la pandemia no ha terminado, así que por favor no dejes de utilizar cubrebocas, ventilar los espacios cerrados y mantener la sana distancia. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias también a las y los panelistas. Gracias, Eder. Gracias, Julieta. Gracias, Leonardo. Gracias, Daniela. Cuídense. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa, nos vemos mañana.